Ministerio de Agricultura anunció el cierre de importaciones de carne bovina desde Brasil, luego que se descubrieran irregularidades en la fiscalización del producto. Vamos a conocer más detalles del tema. Tenemos contacto a esta hora con el director del Servicio Agrícola y Ganadero, Ángel Sartori. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Y quisiéramos comenzar por entender si esta decisión que se toma es porque hay antecedentes respecto a que posiblemente nuestro país también haya ingresado carne en descomposición, como se da cuenta en esta red que operaba en Brasil, o más bien es una medida preventiva. Es una medida precautoria con el propósito de asegurar que los productos que llegan al país sean absolutamente inocuos. Esta es una información que ha emanado de las propias autoridades sanitarias de Brasil, luego de una investigación de largo aliento, y frente a esa medida nosotros hemos dispuesto el cierre del comercio de las carnes de bovinos, de aves y de cerdo, que pudieran estar comprometidas. Es una medida temporal, transitoria, hasta no disponer de la mayor información posible a fin de poder tomar la decisión que corresponda respecto a estos temas. ¿Y esa información la tienen que entregar o tendría que venir desde Brasil para que se levante esta decisión de temporalmente cerrar la posibilidad que este tipo de carnes entre a nuestro país? Exactamente, esta es una información que está en curso. Nosotros estuvimos prácticamente todo el fin de semana, luego de conocer esta información el día viernes. Hemos estado trabajando todo el fin de semana con el propósito de mejor resolver, y con la información disponible a la fecha hemos tomado esta decisión, una decisión temporal respecto de las carnes que ya le he mencionado. Director, estas empresas que son las que están cuestionadas, JBS, BRF y Pechín, que eran grandes empresas además con un cuestionamiento bien complejo, finalmente era carne descompuesta, se adulteraban las fechas, recibían todo tipo de intervenciones para que pudiesen obviamente simular un buen estado. ¿Hay información si efectivamente importaban carne a nuestro país? Mire, nosotros no tenemos información. Nosotros cada vez que ingresa una partida de carne son inspeccionadas en los puertos de entrada a nuestro país y no tenemos registro. Sin embargo, con el propósito de precaver una situación que pudiera producir una alteración en la inocuidad de estos alimentos, hemos tomado esta determinación temporal hasta no tener mayores informaciones que nos provea la autoridad sanitaria de Brasil. Ahora, pero tampoco se puede descartar absolutamente que no haya ingresado, porque este modus operandi de toda esta red que funcionaba en Brasil no es del último tiempo, lleva un buen tiempo, ahora se da a conocer esta información. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con tal vez otras partidas que pueden haber ingresado en nuestro país? De acuerdo con nuestras inspecciones en los puntos de entrada no tendríamos ese problema, pero les reitero, frente a la magnitud de esta investigación que está haciendo la autoridad legal de Brasil y la autoridad sanitaria, nosotros hemos tomado la mejor medida posible con el propósito de salvaguardar la inocuidad de los alimentos que llegan a nuestra población. Esta es una medida transitoria y la iremos liberalizando en la medida que dispongamos de la información pertinente y veraz respecto de este tema tan importante para nuestro país. Precisamente pensando en la labor que realiza el SAC, todas las personas cuando uno viaja sabe que de hecho son medidas bien estrictas, el ingreso de fruta, de líquidos, hay un control ahí que muchos hemos tenido que recibir precisamente cuando venimos de otros países para evitar situaciones como esta. Pero la pregunta es si es que este tipo de alteraciones que tenían estas carnes, estos líquidos que se le inyectaban, la forma en que trataban de que parecieran que estaban en buenos estados, habla hasta de la inyección, por ejemplo, de agua para poder aumentar su tamaño, ¿es algo que pueden detectar las personas en el SAC? Mire, nosotros hacemos una inspección visual justamente con el propósito, primero, de ver una correspondencia documental sobre el producto. Enseguida se hace una inspección visual
justamente con el propósito de que el producto que se está revisando corresponda con la documentación pertinente. Y segundo, también se ve si hay líquidos que nos indiquen que pudiera haber habido una falla en la cadena de frío. Hay una inspección que se hace con bastante profundidad. Como le digo, nosotros no tenemos registro de que hubiera podido ocurrir esto, pero esta medida que hemos tomado hoy día es una medida preventiva para mejor arbitrar una medida más de corte permanente. Estamos esperando las informaciones de la autoridad sanitaria brasileña a fin de mejor resolver. Claro, es tranquilizador saber que efectivamente no hay indicios hasta ahora de información que efectivamente esta carne pudo haber ingresado a nuestro país, pero también deduzco de sus palabras que existe la capacidad de parte del SAC de poder detectar este tipo de alteraciones que, por ejemplo, tenían estas carnes en Brasil para ser exportadas, ¿no? Así es, y no se olvide que todos los frigoríficos que exportan carne desde Brasil a Chile son habilitados por nuestros profesionales. Hay una revisión, un análisis de la estructura, del funcionamiento, de los registros, por lo tanto tenemos plena certeza respecto de eso. Pero frente a un fraude de tal magnitud como la que se ha informado a través de los medios, el viernes pasado hemos tomado esta decisión. Director, ¿hay información de cuánta es efectivamente la carne que, por ejemplo, llega desde Brasil a nuestro país? Por supuesto, Brasil es un buen proveedor de carne bovina. Cerca de un tercio de la carne importada que llega a nuestro país es de ese origen. Chile importa aproximadamente la mitad de la carne de bovino que consumimos. Por lo tanto, Brasil es un importante proveedor. Por lo tanto, tenemos que tomar serias medidas frente a una situación como la que estamos comentando, de un fraude, de una alteración de las características organolépticas del producto. Usted me comentaba también cuando iniciábamos esta conversación que esta restricción no tan solo es a la carne de vacuno, sino que también, por ejemplo, la carne de ave. Exactamente. Estamos impidiendo el ingreso de carne de bovino, cerdos y aves. Yo sé que no es netamente una materia de su competencia, pero ¿hay alguna información o hay alguna comunicación que ustedes han recibido de los posibles efectos en la salud de consumir carnes, dada lo que se ha dado a conocer de descomposición o de fechas de vencimiento, adulteraciones, que es la información que circula respecto a cómo se alteraba la carne precisamente en esta red en Brasil? Bueno, si alteraban fraudulentamente las condiciones organolépticas, por supuesto que puede traer una serie de alteraciones gastrointestinales. Y frente a eso hemos tomado esta decisión. De tal manera que aquí hemos tomado una medida de prevención que es dura, pero que nuestra población bien se merece que tengamos todos los resguardos posibles con un producto tan noble como es la carne. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y sobre todo poder aclarar varias de las dudas que están dando vuelta por lo que usted precisamente decía. Gran parte de la carne que se consume en nuestro país también viene de Brasil, por eso era importante aclarar los puntos respecto a lo que se ha dado a conocer de esta red de adulteración de carnes precisamente de ese país. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted. Buenas tardes.